Mis saludos, queridos amigos. Qué bueno que estamos otra vez juntos para estudiar una lección más de escuela sabática. El título de nuestra lección, los acontecimientos finales de la tierra. Y el propósito de esta lección es precisamente ayudarnos a entender lo que dice la palabra profética con relación a los eventos finales, pero más aún, el poder que hay en Dios para que como iglesia podamos enfrentar esos acontecimientos para estar con Jesús próximamente en casa. Muy pronto estaremos con el Señor porque el tiempo se está acabando y ya las señales nos indican claramente que Cristo está a las puertas. En un tiempo como este en el que estamos viviendo, es importante mantener nuestra lealtad a Dios y a su palabra. Y a medida que avanza el tiempo, se va a notar indudablemente más esa necesidad. Veamos algunos versículos de la Biblia que nos ayudan a entender cómo podemos nosotros afianzarnos en la palabra de Dios para permanecer firmes. Proverbios 23 nos dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. La verdad es comparada en la Biblia como una perla preciosa. No podemos darnos el lujo de perder la verdad. No podemos transigir con la verdad. Tenemos que mantenernos fieles a la palabra de Dios en todo momento. También en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez que conocemos el Evangelio, somos liberados del pecado y de las garras de Satanás. Y por lo tanto, cuando usamos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, somos santificados en ella, como dice en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la verdad es lo que está siendo cuestionado en nuestros tiempos. La verdad es lo que se va a levantar y va a ser finalmente el escollo para muchos. Pero nosotros, los fieles hijos de Dios, nos mantendremos fieles a la verdad porque la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro camino, como dice Salmo 119:105. Ahora bien, en Primera de Pedro capítulo 1 y versículos 16 al 21, ¿qué seguridad nos da ahí el apóstol con respecto a la palabra de Dios, con respecto a la profecía, como él le menciona? ¿Y qué ilustración utiliza para mostrar la importancia de la palabra profética de Dios? El pasaje nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En un tiempo como este hay muchas teorías, muchas enseñanzas especulativas, muchas falsas enseñanzas que se han diseminado por todas partes, han entrado dentro de la iglesia inclusive. El mundo de hoy está siguiendo muchas filosofías diferentes, pero lo más importante es mantener en alto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue alumbrando este mundo de pecado y nos marca exactamente el camino por el cual debemos seguir. Y tengamos en cuenta que siempre el consejo de la mayoría, como dice la misma palabra, ¿no? En la multitud de consejeros hay sabiduría, es lo que prima en este punto. El consejo de uno, la interpretación de alguien privadamente, a menos que esté siendo analizado por el consenso de la iglesia, no debe ser seguido. Debemos siempre afianzarnos en lo que la iglesia aprueba. Como adventistas tenemos 28 creencias fundamentales y debiéramos estudiar esas 28 creencias fundamentales. Si no tienes un libro de eso, puedes pedirles a tu ABC local y conseguirlo, porque es importante que puedas conocer los fundamentos de tu iglesia, los fundamentos que predica tu iglesia, para que nadie te confunda. Leemos lo que dice la sierva de Dios en Conflicto de los Siglos, página 579. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Santas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad
que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son realmente preguntas muy importantes. Debemos sumergirnos cada día en la palabra de Dios con oración, con espíritu de humildad, para buscar en ella las verdades que el Señor quiere que nosotros podamos atesorar en nuestra mente y vivir por ellas. De tal manera que cuando tengamos que enfrentar los engaños de Satanás a través de personas malintencionadas, los lobos rapaces que se meten dentro de la iglesia, podamos contestar con un así dice Jehová, con un escrito está, tal como Jesús enfrentó a Satanás. La palabra de Dios tiene el poder de preparar nuestros corazones para ser sellados y pertenecer al grupo de salvados que estarán con Jesús en el reino de los cielos. La palabra de Dios nos presenta que la crisis venidera, el gran conflicto que se desarrollará entre los grandes contendientes por el bien y el contendiente por el mal, Cristo y Satanás, será en el campo de la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Cuál será el objeto de nuestra adoración? ¿A quién vamos a rendirle nuestra pleitesía? ¿A quién vamos a honrar? Ese es el punto. Y en ese tiempo la ley de Dios será precisamente el instrumento que servirá como regla de juicio. En Isaías capítulo 8, versículo 16, encontramos que en esa ley se encuentra el sello que va a ser puesto en la frente de los hijos de Dios y que les ayudará a permanecer firmes en el tiempo del gran conflicto. Ata el testimonio, dice el profeta Isaías, sella la ley entre mis discípulos. Es por lo tanto la ley el instrumento de Dios donde se encuentra ese sello. Y la pregunta es, ¿cuál es el sello de Dios? Bueno, un sello tiene tres características fundamentales. En primer lugar, tiene el nombre de la persona, del administrador, del rey, del gobernante, del oficial, etcétera, que lo impone. Número dos, tiene el territorio que la abarca. Y número tres, su cargo. Así que esos son los tres elementos que componen un sello. Y veamos en la ley de Dios cuál es el mandamiento que contiene esos tres elementos. No hay que buscar mucho porque está precisamente en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice ahí lo siguiente: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. He subrayado y he puesto entre paréntesis los tres elementos básicos que componen un sello. Número uno, hizo. Eso quiere decir que Dios es el creador. En Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que Dios es creador. Ese es precisamente su cargo, por así decirlo. Su nombre es Jehová y el territorio que abarca cielos y tierra. Todo el universo, exactamente. Así que ahí están los tres elementos básicos del sello de Dios. Por lo tanto, el sábado constituye el instrumento por el cual los hijos de Dios han de ser sellados en su frente. En Ezequiel 20 y versículos 12 y 20 también, encontramos que allí el profeta nos presenta que es precisamente el sábado el sello o la señal que han de recibir los hijos de Dios y que ha de identificar al pueblo de Dios que ha de pasar por este gran conflicto. Y santificad mis días de reposo, dice ahí el profeta, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso dice Ezequiel capítulo 20 y versículo 20. Por lo tanto, el sello de Dios es precisamente el sábado. Es el día que se ha de convertir en la piedra de toque, va a ser el talón de Aquiles para muchos, y solamente aquellos que estén dispuestos a recibir el sello de Dios y no la marca de la bestia podrán ser librados en el gran conflicto que nos aguarda. Vamos ahora a pasar a Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, y veremos aquí algunos pasajes en Apocalipsis para poder entender dónde se recibe el sello de Dios y dónde se recibe la marca de la bestia y por qué
existen esas diferencias. Leemos Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De acuerdo a este pasaje, los siervos de Dios van a recibir el sello en sus frentes. Leemos ahora Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Este otro pasaje amplía más el texto anterior y nos muestra que los que reciben el sello de Dios en su frente están recibiendo los principios del carácter de Dios. Son fieles al Señor, especialmente lo que se relaciona con los principios de la ley de Dios, porque tengan en cuenta que la ley de Dios es el asiento de su trono. Veamos ahora Apocalipsis 13. Ahí se nos presenta que la segunda bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A diferencia de los hijos fieles de Dios que recibirán el sello en sus frentes y no dice en su mano, aquí encontramos que los que reciban la marca de la bestia lo recibirán en la frente o en la mano. El sello de Dios se coloca en la frente porque la frente es un símbolo de decisiones, es un símbolo de convencimiento, es un símbolo de aceptación voluntaria. Por lo tanto, el sello de Dios está en la frente de los hijos fieles del Señor, porque han aceptado voluntariamente, conscientemente ser fieles al Señor, no importa lo que ocurra. Pero en el caso de los que reciben la marca de la bestia, algunos lo van a recibir por convicción. Pero recuerda una cosa, el hecho de que tú estés convencido del error no te libra finalmente de los resultados finales. Lamentablemente es así. Tienes que conocer la verdad y la verdad se va a abrir paso en los últimos días de tal manera que no habrá excusa. Todo el mundo va a tener en esos momentos la decisión en su mano. Va a tener la oportunidad de decidir entre recibir el sello de Dios o recibir la marca de la bestia. En ese campo de decisiones se va a librar la última gran batalla. Así que los que reciben la marca de la bestia pueden recibirlo por convicción, pero hay algunos que no van a estar tan convencidos, pero tienen temor. Tienen temor de no poder comprar ni vender y tienen temor a las imposiciones de tipo económico. Por lo tanto, reciben la marca en la mano. Eso es por conveniencia. Y también hay un decreto de muerte que indudablemente va a infundir temor en muchos. Pero el Señor Jesús siempre estará de parte de su pueblo. En el Salmo 91 se nos dice: con él estaré yo en la angustia. En esos momentos finales de la historia de este mundo, en ese tiempo de gran angustia, cual nunca fue, como dice ahí en Daniel capítulo 12, versículo 1. Será tiempo de angustia cual nunca fue. Da tiempo de angustia para Jacob, como menciona Jeremías también. El Señor no abandonará a su pueblo para morir. Habrá un decreto de muerte, es cierto, pero tal como ocurrió en tiempos de la reina Esther, cuando esté a punto de cumplirse el plazo, el Señor mismo intervendrá y liberará a su pueblo. Por tanto, la pregunta es: ¿a quién adoraremos? En estos últimos días, como dije hace un momento, el gran conflicto estará en torno a la adoración y se va a desplegar de una manera dramática. La pregunta está presente entonces: ¿adoraremos al Creador o adoraremos a la bestia y a su imagen? Dependiendo de la decisión que tomemos, serán también los resultados. Los que decidamos adorar al Creador vamos a pasar por tiempos difíciles, eso es cierto, pero Cristo nos liberará y podremos estar con Jesús por toda la eternidad. Pero los que reciban la marca de la bestia serán destruidos finalmente con Satanás en el lago de fuego ardiente. Leamos Apocalipsis 13, versículos 13 al 17. ¿Qué castigos específicos se imponen a los que no reciben la marca de la bestia? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya lo dijimos antes, lo volvemos a reiterar. Las sanciones irán desde lo que es económico hasta finalmente un decreto de muerte. Pero recordemos, el Señor siempre estará con su pueblo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el Salmo 23, porque tú estarás conmigo. Durante ese tiempo y antes del cierre de la gracia, entonces va a cumplirse una de las profecías más extraordinarias que la iglesia está esperando. Y es el derramamiento del Espíritu Santo bajo la figura de la lluvia temprana y tardía en toda su plenitud. Pasajes que lo predicen Joel capítulo 2, versículos 21 al 24. Veamos aquí esta predicción y qué impacto causará sobre la iglesia y sobre el mundo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. De esta forma metafórica, el profeta Joel describe el derramamiento de la lluvia tardía que habrá de ocurrir al final del tiempo en la iglesia del Señor. Nos habla de dos tipos de lluvia, nos habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. La lluvia temprana ocurrió en el tiempo de Pentecostés, en ese tiempo cuando el Espíritu se derramó de manera desbordante después de esos 10 días que estuvieron los discípulos en el aposento alto, y grandes señales ocurrieron. Comenzaron a hablar en lenguas, a sanar enfermos. La predicación de Pedro ese día trajo como resultado 3,000 conversiones, y esto es lo que se espera para la iglesia en los tiempos finales. O sea, Dios va a derramar su espíritu de tal manera que muchas personas, miles de personas se convertirán en un día. Lucas, en su libro Hechos de los Apóstoles, nos relata este gran acontecimiento y nos da una descripción clara y abarcante de lo que ocurrió en ese tiempo y los resultados. Y leemos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Verdaderamente esto fue una época maravillosa, una época en que el Espíritu Santo fue derramado en toda su plenitud y los resultados fueron extraordinarios. La iglesia se unió en un solo propósito: cumplir con la misión. El Señor se encargaba de añadir a la iglesia diariamente todos los que habrían de ser salvos, y de esa forma el evangelio creció como la espuma, se extendió por todas partes en el imperio, y finalmente llegó un momento en que Pablo pudo decir que ya el evangelio estaba siendo predicado en todo el mundo. Muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron. Su número llegó a 5,000, nos menciona ya en el capítulo 4. Habían comenzado solamente 120 creyentes que estaban en el aposento alto, ya eran 5,000. Eso hizo que realmente la iglesia se viera en una situación difícil porque no había templos para abarcar toda esa masa poblacional. Por eso fue que las casas cumplieron el objetivo de convertirse en iglesias, casas, cultos, donde la gente se reunía con gozo. Ahí se celebraba la coinonía, también se celebraba la comunión. Ahí tenían el tiempo para estudiar la palabra de Dios y había gozo y alegría. Además, vendían las propiedades, traían el importe y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se repartiera cada uno de acuerdo a sus necesidades. Era una comunidad realmente llena del Espíritu Santo, una comunidad impactada por el Evangelio, al punto de que aún sacerdotes inclusive se convirtieron a la verdad. Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos dice cómo va a terminar la obra de Dios en la tierra. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice:
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y también en el capítulo 10 y versículo 1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Sí, queridos, el Espíritu Santo será el que dirigirá a la iglesia en ese último gran acontecimiento que traerá como resultado que muchos saldrán de Babilonia a formar parte del pueblo de Dios, como dice Apocalipsis 18, capítulo 18 y versículos 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto no es un ángel literal. Estos son mensajeros de Dios. Es el pueblo de Dios que lleno del Espíritu Santo comienza a predicar en cada lugar. No habrá un rincón de la tierra donde no llegue el mensaje del Evangelio. Por eso es que la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. Finalmente, el Evangelio llega a cada lugar, a cada parte del mundo, a cada lengua, a cada nación, a cada tribu, tal como Cristo predijo en Mateo 24, 14, será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y en este mensaje, como factor fundamental, también está la denuncia de la caída de Babilonia. El pueblo de Dios se levantará con valor, denunciará las imposturas de la iglesia romana, llamando a los moradores de la tierra a aceptar a Jesús como Salvador personal y aceptar el sábado como el verdadero día de reposo. Mediante el testimonio de vidas santificadas, irán siervos de Dios con semblantes iluminados por todas partes, predicando el Evangelio de Cristo. En Habacuc capítulo 2 y versículo 14 se nos menciona que en ese tiempo la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la tierra. Y de esa forma, con gran poder, la obra ha de concluir. Elena White menciona que la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló su principio. Las profecías que se cumplieron en tiempo del derramamiento de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Imagínate cómo será esto. Es algo maravilloso, es algo hermoso la descripción que nos da la Biblia, que nos da el espíritu de profecía de cómo terminará la predicación del evangelio en este mundo. Una pregunta que viene entonces a nuestra mente: ¿qué es lo que está retrasando el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía y el fuerte clamor? ¿Por qué es que la iglesia no ha recibido ya ese poder que tanto anhelamos para que la gente pueda entonces decidir de qué bando va a estar? Creo que necesitamos un aposento alto. Creo que necesitamos, como los primeros discípulos, tener ese aposento alto, pedir perdón por nuestros pecados, reconciliarnos los unos con los otros, dejar a un lado las rencillas, los deseos de supremacía, todos los conflictos que nos separan y unirnos en un solo y santo propósito. Y es buscar la presencia de Dios en nuestra vida y estar listos para que Dios derrame los aguaceros celestiales. Conforme vaya acercándose a la tempestad, dice también la sierva de Dios, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder a su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás
para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Yo he tenido esa experiencia, yo he pasado por estos momentos también, cuando aquellos que formaron parte de la iglesia se convirtieron en los enemigos más fieros que yo tuve cuando pasé por el servicio militar en mi país, allá en Cuba. Y eso va a reproducirse nuevamente, pero con mayor intensidad al final del tiempo. Ya Satanás tiene todo preparado para el ataque final. Pronto él va a dar su zarpazo, pero debemos mantenernos fieles a Dios. Debemos afianzarnos en la segura palabra profética. Vamos a pasar por tiempos difíciles, no lo niego. Seremos probados hasta el extremo, pero el Señor, Dios de Jacob, nunca nos abandonará. Mantengámonos fieles al Señor, sigamos adelante, porque el que está con nosotros ha prometido, y Él nos faltará su palabra, que seremos librados y seremos llevados con Jesús a esa patria maravillosa donde Él ha preparado para cada uno de nosotros mansiones. Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima.